Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 19 de octubre de 2018 y en este programa escucharéis a Dani Lobato, a Alex Manzano y aquí nos habla Miguel Ángel Tejero para comenzar, como siempre, desgranando los contenidos del programa de esta semana. Haremos un repaso al resto de estrenos, todas esas películas que no nos ha dado tiempo a ver o a las que no hemos tenido acceso, para luego meternos de lleno con las críticas de Animales sin collar, el debut en el largometraje de J. Linares, el director español, que ha contado con Natalia de Molina, Daniel Grau o Natalia Mateo en el reparto de este thriller dramático. La buena esposa, la cinta de Bourne Grunge con Glenn Close, Jonathan Pryce o Logan Lerman en el reparto de este drama literario. Burning, la cinta de Corea del Sur dirigida por Lee Chang-dong, que nos plantea este thriller dramático centrado en la amistad. Desenterrando Sad Hill, un documental de Guillermo de Oliveira que nos habla de esta reconstrucción del cementerio construido para el rodaje del bueno, el feo y el malo. Y concluiremos con Petra, la nueva cinta de Jaime Rosales, con Bárbara Leni, como no podría ser de otra manera, a la cabeza del reparto. Vamos a aprovechar este programa para hacer un breve comentario sobre una polémica reciente que tiene que ver de una manera directa con el mundo del cine y de los festivales. Os hablaremos de lo que ocurrió en el Festival de Sitges la semana pasada con el estreno mundial de la película Bocadillo, dirigida por Wismichu, y todo lo que ha sucedido alrededor. Y como siempre, leeremos vuestros comentarios y analizaremos la taquilla del fin de semana pasado aquí en España. Así que ya sin más, comenzamos. Bueno, pues tenemos unos cuantos estrenos de estos que se nos han escapado o que hemos dejado escapar en muchas ocasiones. Comenzamos con A Ganar, la película norteamericana dirigida por Sean McNamara, con Helen Hunt y William Hurt como las caras visibles de un reparto que nos es en su gran mayoría desconocido, de este drama deportivo que nos cuenta la historia basada en un equipo real de béisbol femenino del West High School, cuando tras la trágica muerte de una jugadora de la escuela, las jugadoras restantes deberán unirse bajo la dirección de su dura entrenadora con la esperanza de ganar el campeonato estatal. Esta película, que en principio tiene una nota mediana, ¿no?, en las críticas, las páginas de reseñas, cuenta con la banda sonora de uno de nuestros grandes, nuestro compatriota Roque Baños. Así que, si por lo que sea termináis viendo esta película, por lo menos tenéis un pequeño valor añadido que puede ser interesante. Continuamos con Escuela para fracasados, la película de Malcolm D. Lee con Kevin Hart y Tiffany Haddish, que evidentemente en tono de comedia nos cuenta la historia de este grupo de alborotadores y abusones que son obligados a quedarse en el colegio por las noches para conseguir aprobar los exámenes que les permitan finalizar sus estudios de bachillerato. Esta cinta, si echáis la vista atrás, era la película elegida por María de Miguel como aquella a la que no quería acercarse ni con un palo. Os remito al especial Lo que queda del año que os ofrecimos en agosto, por si tenéis curiosidad de qué títulos elegimos en su momento. Continuamos con Matar o Morir, una cinta norteamericana dirigida por Pierre Morel, que a modo de thriller de venganzas nos cuenta la historia de esta joven madre que sin nada que perder está decidida a arrebatarle a sus rivales la misma vida que le fue robada. Os adelanto que las críticas y las reseñas a las que podemos tener acceso son bastante flojas, pero sí que es verdad que yo a Pierre Morel le tengo bastante cariño porque fue quien nos diera en 2004 la brutalísima Distrito 13, la película original con Sirif Raffaelli y David Bell. Esta película que entre el parkour y la manada de hostias que se daban, pues la verdad es que es uno de mis títulos preferidos de todo esto que produce Luc Besson, ¿no? Luego encontramos Venganza, encontramos Desde París con Amor, Caza al asesino, pero bueno, en principio yo me quedo con ese Distrito 13 que tan buenos ratos nos ha hecho pasar. Continuamos con una cinta española que lleva por título Miau, dirigida por Ignacio Estagueri, basada en la novela de Juan Luis Saldaña. Esta comedia nos habla de 4 jubilados que trazan un plan para sentirse vivos. Van a robarle al aburrimiento y a la vida. Telmo ocupa su tiempo escribiendo un ensayo sobre el origen de su chiste favorito cuando se reencuentra casualmente con 2 amigos de la juventud. Un tercero, Monreal, sale de la cárcel con la intención de revolucionar al grupo, proponiéndoles un rocambolesco plan y poniendo patas arriba su monótona rutina. Sin nada que perder, el variopinto grupo se verá inmerso en un robo al museo, adaptación
de la novela El hilo musical para una piscifactoría, como digo, de Juan Luis Saldaña. En el reparto encontramos a José Luis Gil, Manuel Manquilla, Luisa Gabasa y Álvaro de Luna. Desde Alemania nos llega La pequeña bruja, esta cinta para toda la familia con tintes de cine fantástico y de brujería. La pequeña bruja solo tiene 127 años y es demasiado joven para poder acudir a la Asamblea Nacional de Brujas. Además, ella quiere no solo ser una bruja simplemente, sino una muy buena. Esa decisión le traerá más que un problema en su mundo mágico. Y terminamos con lo que sería otro título a contar entre los que se van a estrenar durante todo el mes de octubre, cintas de terror que llegan adelantándose al día de Todos los Santos o a la noche de Halloween, como queráis verlo. Hablamos de Slenderman, la película de Sylvain White, y que trae a la pantalla grande el creepypasta de Slenderman, el hombre más pálido, el traje más oscuro, más grande que el gigante más alto. Ten miedo de este hombre, Slenderman, ya que puede hacer lo que nadie puede. Ahora la criatura ha saltado desde internet y llega a la gran pantalla con este film de terror que nace de una de las leyendas urbanas de las webs más populares en base a una recopilación de imágenes que nació en el foro Something Awful y hoy en día pertenece ya a la cultura creepypasta. Como veis, la sinopsis no nos ha contado nada que no hubiera yo adelantado en el resumencillo. ¿Qué tiene de interesante esta película que tiene notas bajísimas todas, lamentablemente, ¿no? Aquí en Film Affinity. Pues que al personaje central lo ha interpretado nuestro compatriota Javier Botet. Y eso pues siempre mola. Recordad, hace ya bastantes meses pude incluir una reseña de Slenderman, del documental que tenéis en HBO. El documental que se centraba lamentablemente en un caso real de violencia entre niñas muy, muy jóvenes, precisamente después de entrar en contacto con esta leyenda urbana, ¿no? Con este creepypasta del Slenderman, y que daba bastante miedito, sobre todo por eso, por ser un caso real. Destaco la filmografía de Sylvain White, que es alguien que se ha centrado casi únicamente en hacer series de televisión basadas en películas de cierto éxito. Sleepy Hollow, la serie de televisión, Hora Punta, la serie de televisión, Arma Letal, la serie de televisión, y ya por fin da el salto a la pantalla grande con, lamentablemente, este título que no creo que le haga remontar demasiado. Vamos a meternos ya de lleno con las críticas de esta semana. El candidato de Pueblo Unido, Abel Ruiz, afirma que su primer objetivo al frente del gobierno de Andalucía será poner fin a la corrupción política. Tengo que pedirte algo, Nora. Es importante. Animales sin collar, la película de J. Linares, que cuenta con Natalia de Molina, Daniel Grao, Natalia Mateo, Borja Luna, Mariana Cordero o Beatriz Arjona, entre otros. Se trata de un thriller y además de la puesta de largo de su director en el largometraje. Vamos a escuchar la opinión de Dani Lobato. La primera de las propuestas españolas que llega esta semana a las carteleras, o al menos la primera de las propuestas que hemos podido ver de cine nacional, es Animales sin collar. Debut en el largo de J. Linares, que firma y dirige la película. Como prota absoluta tenemos a Natalia Molina, a quien acompañan Daniel Grao, Natalia Mateo e Ignacio Mateos en los papeles principales. La película lo que nos cuenta, nos sitúa en un momento en el que Abel, un político de nuevo partido político, ha sido elegido presidente de la Junta de Andalucía, y bueno, el lunes tiene que dar su discurso, tiene que presentarse ante los medios y demás, y tomar posesión del cargo. Entonces la película nos sitúa en el fin de semana previo a ese momento. Y aquí, dentro de la casa de campo en la que vive con su mujer, vamos a ir conociendo cómo un episodio del pasado, que más que menos incumbe a todos los protagonistas de la historia, puede dar al traste con las aspiraciones de este hombre. En la película se juega mucho con el tema de la verdad como arma, tanto por lo que se cuenta como por lo que no se cuenta, los prejuicios que pueden tener los personajes unos a otros por la vida que han llevado o por las vidas que llevan en el momento actual, y también hace referencia al peso, a la losa que supone el pasado cuando este no ha sido superado, cuando ha ocurrido algo en el pasado que no hemos sido capaces de afrontar y de hacerle frente, y cómo esto al final vuelve. Es decir, si no cerramos
un capítulo, este al final va a terminar llamando, incluso tirando la puerta abajo para presentarse en nuestro presente y hacernos la vida un poquito más complicada. Y bueno, cuenta con una premisa muy muy interesante, pero un desarrollo más bien pobre. Es una pena porque la película cuenta con elementos suficientes, pero no termina de encontrar el tono, no termina de estar muy claro realmente qué es lo que quiere contar. Tenemos a Natalia Molina como gran prota, pero si uno ve la cinta y ve el desarrollo, por ejemplo, de su personaje, puede dudar de esa afirmación y darle quizá más peso, por ejemplo, al personaje de Daniel Grau, quizá, o el de Ignacio Mateos, personajes que tienen un recorrido mucho más definido y mucho más accesible. Para el espectador queda más claro cuáles son la evolución que van siguiendo, pero en el caso de Natalia, por ejemplo, hay un punto de giro del personaje, hay un momento en el que de estos momentos de epifanía en el que el personaje se da cuenta de las cosas que tiene, lo que no tiene, lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, y que siempre supone un cambio vital para que tome determinadas decisiones. Este momento resulta un tanto confuso, empieza a plantearse determinadas cosas que hasta el momento no se había planteado, o al menos no queda claro que se hubiera planteado, y claro, queda una evolución, un giro, un desarrollo del personaje bastante artificial y sobre todo forzado, por lo que digo. No hemos visto muchas de las cosas que decide plantearse y que decide ver de otra forma. En ningún momento se han dado pistas a ese respecto, o al menos en mi caso no he sido capaz de verlas, y por eso no termino de entrar con ella en su recorrido. Luego, una lectura que tiene muy interesante la peli es que tiene ese fondo de lo que es la actualidad política, con el tema sobre todo de Daniel Grau, acerca de esa corrupción, de lo que hay detrás de los focos. Cuando hablamos de corrupción, por ejemplo, no se habla tanto del corrupto, sino de lo que deja detrás la familia de ese o de esa corrupta, cómo los percibe la gente a sus familiares durante el tiempo. Es decir, ya ha pasado todo el boom mediático de esa corrupción, ha habido juicios, ha habido lo que queráis. ¿Qué es lo que queda después? Todo esto se plantea de fondo para enriquecer bastante la propuesta, para hacer más claustrofóbico y más angustioso el escenario. Recordad que transcurre todo en esta casa de campo que comentaba al principio. En ningún momento se sale de ahí. Bueno, hay un pequeño descampado, pero que está todo dentro del mismo campo, por así decirlo, del mismo escenario. Casi siempre conversaciones a dos, lo que hace que sea todo un relato también mucho más íntimo, más introspectivo, y hace que, como digo, que ese contexto, que ese run que está afuera, resuene mucho más dentro de los personajes y en estas cuatro paredes. Pero, insisto, el desarrollo de todo esto es un tanto pobre. No terminan de explotarse ni los temas ni los personajes. Y eso, y la resolución, al final uno sale con la sensación de, bueno, tanto ruido, tanto bombo, tanta tragedia, tanto trauma y tanto de todo. Y se va desinflando a medida que avanza la película. Todo se va desinflando, va quedado en nada, y al final uno dice, pues, vale, pues ya está. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces uno sale con esa sensación de, bueno, he perdido hora y media de lo que podría haber sido algo muy interesante, muy, muy chulo, muy poderoso. Entonces, bueno, debut fallido, con elementos y cositas muy interesantes para tener a Jota ahí apuntado para el futuro, pero al menos en lo que respecta a este título, lo que digo, se nos queda a medio gas, y con la cantidad de estrenos que está viendo estas últimas semanas, creo que hay propuestas mucho más interesantes. Y además, teniendo en cuenta que Netflix participa en la producción de la peli, si no tenéis la gana o la suerte de poder disfrutarla en cine, siempre os quedará cualquier tarde de sofá, Netflix y mantita. Hola, ¿es usted el señor Joseph Castleman? Sí. Tengo el gran honor y el placer de comunicarle que ha sido usted elegido para recibir el Premio Nobel de Literatura de este año. La buena esposa. Esta cinta de 2017 llega ahora a nuestras pantallas y está basada en la novela de Max Bolitzer. Cuenta en su reparto con Glenn Close y Jonathan Pryce como la pareja protagonista, aunque encontramos las presencias de Logan Lerman, Christian Slater o Max Irons, entre otros. Se trata de un drama que se mueve en el
mundo de la literatura, pero drama es el que vivió Alex Manzano cuando vio esta película. Vamos a escucharle. Pues el año pasado resulta que cerraba San Sebastián una película que se llamaba La buena esposa, de un tal Björn Runge. Este señor solo ha dirigido cosas así chungas. Es un sueco, o sea que imaginaos. Pero es que ya soy de los países nórdicos a Antena 3. Que a ver, vamos al tema. La buena esposa, bueno, esta película cerró San Sebastián y voy a contar una anécdota para que mis detractores y mis amantes me entiendan un poco mejor. Yo esta película no la vi en San Sebastián, o sea, yo pedí entrevistas, pero no me las dieron. Entonces, a la hora de verla, pues yo me fui de vinos. Y esos vinos se prolongaron hasta las 5 de la mañana. Y resulta que cuando me desperté de resaca a las 11 del día siguiente, pues tenía un WhatsApp que me daban una entrevista con Glenn Close a las 12 menos cuarto. Entonces, claro, yo digo, ¿cómo voy a decir que no a estar ante una dama como esta señora, ante una reina del mundo como Glenn Close? Y total, que yo me fui allí a hacer la entrevista y a preguntar a mis compañeros de qué iba la película para poder hacerla. Entonces ya, por dignidad, antes de pasar la entrevista, decidí, porque estaba embargada, el embargo más largo que tenía en mi vida, porque hace un año, decidí ver la película. Y creo que es una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Este telefilme, cuenta la historia de un escritor que entendemos que es de éxito, que un día le llaman y le dicen que ha ganado el premio Nobel de literatura. Ya la cosa dices tú, bueno, ha ganado ahora una película ambientada en los premios Nobel. Ya esto ya dices, qué poco interesante, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues nada, le dan el premio Nobel y él con su mujer, él es Jonathan Pryce, por cierto, por completar la ficha técnica. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los dos lo celebran, se ponen muy contentos y tal. De hecho, saltan en la cama y dicen, he ganado un Nobel, he ganado... Señores de 60 años, como por favor. O sea, un poco de dignidad. O sea, pues nada, descubres tú en la película que hay un secreto muy grande en esto de los premios Nobel, que lo mismo hay que desvelar. Un poco, yo creo, por dignidad. No en los premios Nobel, sino en este matrimonio. Entonces, toda la película es el dilema de lo revelo, no lo revelo, no voy a decir el secreto, por si alguno va a ver la película. Yo os recomiendo que si os interesa, vaya en la primera semana. Porque la van a quitar. Entonces, la película esta está en clave de comedia negra, pero claro, humor sueco, o sea, échate a temblar, aunque la película tenga producción inglesa. Y nada, pues es el viaje de estos dos viejos haciendo cosas de viejos en los días que pasan allí para recoger el Nobel y demás. ¿Cuál es el problema? Que sí, que ellos dos están muy bien, pero es que este tío no sabe rodar. O sea, este tío yo creo que habrá hecho televisión y no sé por qué, coño, si no sabes rodar en 2.35, no pongas un 2.35 porque queda más guay. Porque este señor tiene a 3 personas en un plano que forman parte de una escena, de una situación, de un diálogo, pero solo encuadra 2, y cuando quiere que se hable, pues mueve la cámara, ¡pum! Y luego vuelve a ver y le saca de plano. Es como, ¿qué estás haciendo? Yo imagino, una de dos, o que rodaron en un zulo y no había sitio para más, o eso, que no sabe rodar, y creo que es eso. De repente te mete un cenital así sin venir a cuento. De repente una panorámica de Suecia. Que claro, es que esto es un problema que voy a denunciar ahora desde esta crítica. Yo imagino que como cineasta, un dron os pone muy cachondo. Pero por favor, aprendamos a utilizar los drones. No hace falta que usemos drones en todas las películas. No necesitamos planos cenitales, planos aéreos de todas las ciudades, pueblos, aldeas, bosques, prados donde se ambienten las películas. Stop drones. De verdad os lo digo, porque llevo un mes de festivales y de verdad, por favor, parad con los drones. Pues aquí hay drones, bueno, madre mía, qué agobio, qué agobio. Además que les encanta. Yo me imagino al operador de cámara feliz, como un niño con un Scalextric, ¿no? Ahí, por favor, no. Y bueno, eso, volviendo a la película, que es una película que, aparte que no aporta absolutamente nada, que es olvidable, y sobre todo, de repente, sin venir a cuento, empiezan a meterte flashback de su juventud, que además, su juventud, claro, como sucede en el pasado, es que no es cartón piedra, es lo siguiente. O sea, la película se inventa en los 90, que ahí, bueno, dice, vale, esta cosilla, la estética. Pero es que lo otro es como la estética estándar. Yo es que tengo la teoría, igual que tengo la teoría de que en la BBC tienen un armario enorme con vestuarios a los que añaden pues algún detallito y van rolando por todas las producciones. Pues yo creo que hay otro armario para producciones que abarcan desde los años 40 hasta los 60.
Entonces igual también se lo van turnando. Y luego los iluminan siempre, no me preguntes por qué, con luces naranjas. Es como, en los años 50 y 60 solo había atardeceres. Pues aquí igual, eso, atardeceres y no sé qué, y relaciones de pareja, que es como, mira, tío, que no. Y además unos flashbacks de estos que dices que son molestos. Que es como, por favor, ¿esto a qué viene? Que no se han molestado ni en buscar actores parecidos. O sea, que no. Es que es un desastre la película, se la mire por donde se la mire. Y que no sé, que eso es tan impersonal todo, es tan olvidable, es una película tan irrelevante. Y lo peor es que Glenn Close va a ganar el Oscar. ¿Por qué? Porque os cree, o va a ganar, perdona, va a estar nominada al Oscar. ¿Por qué? Porque os pensáis que la han retrasado un año. Porque Sony Pictures Classic en Estados Unidos dijo, esta la guardamos para el año que viene. Y esa es la estrategia. Y además hay una escena que yo cuando la vi dije, mira, cuando anuncien nominados y veamos el vídeo de Glenn Close, es una escena en la que Glenn Close grita a Jonathan Pryce y le tira libros. Que es muy Oscar Clip. Que ya veréis. Bueno, ya veréis. Eso sí la veis. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuántas cosas hay que ver? O vete a pasear al parque, o vete de putas. Pero es verdad, evita esto. O sea, evita esto porque que no aporta nada. Y yo todavía me pregunto por qué fui a ese paseo. Ahora di la verdad. Jonsu Lee. Burning, esta cinta de Corea del Sur dirigida por Lee Chang-dong, basada en una historia de Haruki Murakami. Esto es un dato importante que os hará falta a la hora de entender la reseña que nos va a hacer Alex Manzano. Estamos ante un thriller dramático que nos lleva al mundo de la amistad. Y la película, aparte de los premios que os comentará ahora Alex, se pudo ver en el Festival de Sitges en la sección oficial A Competición. Burning es la nueva película de Lee Chang-dong, fue una de las películas que mejor paradas salieron en el pasado Festival de Cannes, de hecho ganó el premio Free Pesci, no ganó nada del jurado oficial, pero la crítica yo creo fue de las películas que tuvo más unanimidad crítica. En esta ocasión Lee Chang-dong adapta un relato de Murakami, algo que yo creo que ya es muy interesante de primeras. Yo soy muy fan de Murakami. Y ahora estarán mis haters, claro, como no, el hipster de Malasaña ahí con los libros de Murakami. No, pero luego también me gusta Stephen King, o sea que aquí ya os he roto ahora mismo. La película cuenta la historia de un chico, un escritor, un aspirante a escritor, que conoce a una mujer. Y bueno, pues se enamoran, tienen un torrido romance y raro. Y ella conoce a otro chico, se va de vacaciones con él y tal. Le presenta a este otro chico, los tres, digamos que hay una especie de triángulo amoroso raro, y un día ella desaparece. Desaparece radicalmente. Y claro, él no entiende por qué, se pone a investigar y ve que hay algo turbio relacionado con el otro, este otro hombre. Y a partir de aquí, bueno, pues pasan cosas. Es que es mejor no decir mucho más. ¿Qué es lo que mola de esta película? Aparte de que Lee Chang-dong es un pedazo de director como la copa de un pino y sobre todo, pese a que es una historia asiática, es una historia muy asiática, que trata conflictos emocionales que yo creo que desde Europa, sobre todo desde nuestro mundo, que es un mundo más latino, no entendemos. Creo que te acerca muy bien a ellos, desarrolla muy bien a los personajes, empatizas mucho con el personaje principal, que es algo que yo creo que es muy difícil en el cine asiático, empatizar con un personaje. Creo que el cine asiático, o por lo menos en mi caso, y me gusta mucho, ya lo sabéis, siempre lo miro al final desde una ventana porque no entro en sus conflictos, aunque me gusta verlos desde fuera. Aquí sí. Y luego creo que el misterio está muy bien planteado porque no quiere que sepas exactamente lo que sucede en ningún momento, ni hasta el final. De hecho, la película tiene múltiples interpretaciones y me jodió mucho que un compañero, yo tenía mi interpretación de la película, me dijo, no la has entendido, y me dio a la suya como si fuera la única verdad universal. Como, vale, tu teoría tiene mucho sentido y creo que es una película que juega un poco a la ambigüedad de piensa esto, piensa lo otro, porque al final la desaparición está contada de una forma muy radical, hay mucha metáfora, entonces creo que lo que mola es que cada espectador va a leer la película de una forma. Yo me la llevo al mundo de la metaficción, que es un tema que me interesa mucho y que aquí aparece, pero luego está la visión más realista de la película, que es, yo creo, la que te vas a meter en Foro Coches y vas a ver. Bueno, no, en Foro Coches dudo mucho que vean Burning, pero yo qué sé. Entonces, ¿es una película tan buena como dicen? No. Es una película que está muy bien, es una película muy bien dirigida, muy bien interpretada, pero creo que es una película bastante olvidable. O sea,
creo que, salvo una imagen muy potente, le faltan algún diálogo, le falta algo para recordarla. Esta imagen hay una imagen en el cartel que aparece en Film Affinity, creo que es quizá el momento más potente de la película, y lo que te lleva también a pensar que en qué plano de la realidad estás. Pero yo digo que es una película a la que me gusta le falta algo y probablemente ser un poco menos ambigua. Que esto no creo que esté buscado a propósito por el director voy a ser ambiguo, que nadie me entienda. Creo que es algo que se lleva en el gen asiático, y porque este año, por ejemplo, he visto, que ya hablaremos aquí, que bien que haya en contradistribuidora, Largo Viaje hacia la Noche, y igual juega a que no te enteres de nada, quiero decir, es algo a lo que juegan ellos, que ensoñación y demás. Y bueno, pero aquí creo que todo el punto realista que tiene la primera hora de película, la forma en la que se le difumina, me hace pensar que falta algo, que falta un detallito, alguna chispa que ya, vale, para que yo mentalmente conecte y entienda qué coño me están contando. Pero merece mucho la pena, creo que es una película que hay que ver en cines además, sobre todo porque es muy larga. Y bueno, poco más puedo deciros, yo es una película que recomiendo porque sí, coño, hay que ver cine asiático, cine coreano, sección oficial de Cannes, hay que verla. Y Murakami a muerte. Desenterrando Sad Hill. Bueno, pues tenemos un documental de estos que se hacen en España y que nos retrotraen a la época en la que se rodaba mucho, en la que se hacía muchísimo cine. Os hablamos hace ya bastante tiempo del documental español Contra el Tiempo, precisamente un documental que hablaba de todos esos actores que se curtieron en los decorados que había en Almería, en los spaghetti western y en un montón de producciones que se movían por todo el mundo y que les llevaban a viajar y a tener unas aventuras fantásticas, ¿no? Incluso a codearse con los grandísimos actores de Hollywood. Bueno, pues en este caso, Desenterrando Sad Hill creo que se mueve en un terreno similar. Vamos a escuchar a Dani Lovato. La película, a medio camino entre el making of, el documental de cine puro y duro, y la pieza que sirve como homenaje al cine, un poco siguiendo el hilo de I'm Your Father, película que comentamos en su momento y que reivindicaba dentro de la mitología de Star Wars la figura de David Prowse como Darth Vader. A quien nos presenta Oliveira es a una asociación cultural llamada Asociación Cultural Sad Hill, que decidió desenterrar las ruinas del cementerio que se había construido para la mítica escena del duelo a tres que acontecía en El bueno, el feo y el malo, aquella película de Sergio Leone con Clint Eastwood. Tomando como punto de referencia, como pivote de todo el argumento, esta misión, este empeño de esta asociación por devolver a su gloria perdida este cementerio, pues vamos conociendo a algunos de los entresijos del rodaje del bueno y el feo y el malo. Leone vino a España, las ayudas con las que contaron para poder trabajar, algunas anécdotas acerca de accidentes de rodaje, y al mismo tiempo vamos conociendo cómo fue todo este proceso desde que, por casualidad, los chicos de esta asociación descubrieron el punto, la localización donde se había rodado la secuencia comentada, y cómo deciden, con motivo del 50 aniversario de la película, pues recuperar ese terreno y reconstruir todo aquel cementerio. Lo más interesante de la peli es, por un lado, descubrir esta historia humana, esta pequeña anécdota dentro del cine, este ejercicio de arqueología cinematográfica de una película mitiquísima y ya con varias décadas a sus espaldas, y por otro lado todo este redescubrimiento de la película a través de anécdotas, de historias de rodaje, contada por buena parte del equipo y de gente experta en el tema. Así tenemos, por ejemplo, a gente como Joe Dante, tenemos a Leti Iglesia también comentando algunas cosas acerca del significado de la película y un poco comentando el empeño de esta gente por recuperar aquella localización. Pero tenemos también a gente como Ennio Morricone o Clint Eastwood dando también su punto de vista, recordando un poco cómo fue aquel rodaje, lo que hace de esta una pieza un tanto extraño en cuanto a esa originalidad, ese equilibrio entre estas dos historias. Tenemos, por ejemplo, también entre las voces autorizadas del documental al vocalista de Metallica, que se justifica casi al final de la película, haciendo un pequeño guiño también a los fans y al propio grupo, sin terminar de enganchar el todo, en el sentido de que ese descubrimiento que hacemos en torno a la banda de Metallica tiene una relación muy tangencial
lo que es la película y con lo que es la misión de esta asociación, sí sirve como guiño, como otro homenaje a lo que es el bueno y el feo y el malo. Y bueno, no termina de aportar del todo, pero tampoco molesta, y seguramente muchos de los espectadores que vean el documental, la película, y que sean fans de Metallica, pues encontrarán también alicientes añadidos a todo esto. A nivel de arqueología cinematográfica, es un ejercicio muy chulo. Nos recuerda también la forma de hacer cine antes de la llegada de la dictadura del CGI y de los efectos digitales. Hablamos de un cine hecho de una manera mucho más artesanal, todos son escenarios construidos, las explosiones que suceden son de verdad, y bueno, ver un poco cómo se hacía el cine hace no tanto tiempo resulta muy enriquecedor. Luego también la forma que tiene de reivindicar un poco el paisaje español y la importancia que tuvo España en lo que fue todo el desarrollo del spaghetti western, del cine del oeste, un poco por asociación con lo que se hacía en Italia, gracias a sitios como tabernas, ahí en Almería, estas propias localizaciones de Burgos donde transcurrían algunas de las secuencias del bueno, el feo y el malo. Y en ese sentido todo funciona muy bien. El documental también es bastante emocional a la hora de abordar la historia de esta asociación. No dejan de ser fans que con su propio empeño han conseguido hacer un gesto y hacer un homenaje muy chulo al bueno y el feo y el malo, pero como ocurría con I'm Your Father, quizá el hecho de que al final no deje de ser un ejercicio de unos fans que han levantado eso, que como decía antes, esa anécdota de un grupo de seguidores que deciden recuperar algo de una película mítica, y hay que personalizar también en ellos, hace que quien busque un conocimiento más concreto, quien busque profundizar mucho más en lo que es la película, pues se le puede quedar un poco cojo. Pero bueno, este interés humano también está ahí, y habrá gente que pueda conectar mucho más con la historia de esta gente. Poco más que añadir, es otra forma de descubrir el bueno, el feo y el malo. Funciona muy bien, son apenas 1:20 de metraje, lo que hace que se lleve de forma muy ligera y muy amena. Y nada, otra propuesta más en estas locas semanas repletas de estrenos. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no? Sí. Petra, la nueva cinta de Jaime Rosales, cuenta con Bárbara Deni, Alex Brandemul, Marisa Paredes, Joan Botey, entre otros. Se trata de un drama y es Dani Lovato el que nos va a contar qué le ha parecido. Después de pasar por el Festival de Cannes, dentro de lo que es la quincena de realizadores, y si no me equivoco también en el Festival de San Sebastián, llega a nuestras pantallas la nueva película de Jaime Rosales, Petra, que protagonizan principalmente Bárbara Deni y Joan Botey, con Alex Brandemul o Marisa Paredes entre otros personajes. Y bueno, resulta muy, muy interesante porque estamos ante un reto para Jaime Rosales, tanto a nivel de formal como de contenido. Pero bueno, antes de meternos de lleno en eso, vamos a contar un poquito de qué va Petra. Petra es una pintora, es una artista que decide contactar con Jaume, el personaje que interpreta Joan Botey, para que la tutele, para poder estar trabajando con él. Él es un artista muy reputado, un gran escultor, y bueno, quiere trabajar con él para aprender un poquito, para que se convierta un poco en esa figura del mentor artístico. Él acepta y empieza ahí a vivir en su casa, conoce a su hijo, conoce a la mujer de Jaume. Pero claro, hay un asunto que no se termina de contar, que son las intenciones que tiene Petra para elegir a Jaume como tutor, como mentor, que bueno, aunque en la sinopsis ya se nos cuenta, si vais a cualquier página web, desde una Film Affinity, está la sinopsis, y ahí se explica exactamente el motivo, y se empiezan a contar un poco todos los entresijos que hay acerca de las relaciones de los personajes que se cruzan en la peli. Pero bueno, creo que lo interesante es mantener un poquito el misterio e ir descubriendo el porqué de todo. Y decía que era un reto para Jaime Rosales, principalmente por dos motivos. Por un lado, porque es la primera vez que usa música en su película como elemento
narrativo y dramático. Y por otro lado, porque el grueso de sus actores son intérpretes profesionales. Estamos hablando de gente, como digo, como Lenny, como Brendemul, cuando es un tipo que sí que puede tener en sus títulos anteriores alguna figura reconocida dentro de nuestro cine, pero generalmente trabaja con actores y actrices no profesionales. Entonces tenemos este doble reto, este doble escenario que exige a Rosales volver a reinventarse y ofrecer algo diferente. Quizá una de las señas de identidad de Rosales, el ir mutando, el ir cambiando cada vez que hace un título, siempre manteniendo esa esencia, ese look y ese tono reconocible en su cine, pero sí es cierto que es un tipo que no se acomoda en la silla y siempre busca algo diferente, y aquí lo tenemos ya a primera vista. La película en sí, bueno, requiere por parte del espectador sentarse tranquilamente, respirar profundamente y meterse de lleno en la historia. Si se consigue, se disfruta muchísimo. Y lo digo porque a nivel formal también tiene cosas que no terminan de resultar del todo convencionales. La película está narrada de una forma no lineal, está estructurada en capítulos, pero estos no siguen el recorrido normal de 1, 2, 3, 4, sino que son alterados desde el principio, así que arrancamos con el capítulo 2, de ahí pasamos al 3, luego retrocedemos al capítulo 1, todo con vistas a ir diseminando la información durante todo el discurso y acrecentar la imagen, la sensación de sorpresa, y que los descubrimientos que hace tanto los personajes como el espectador se potencien mucho más. De hecho, a lo mejor en el capítulo X descubrimos algo acerca de uno de los personajes y en el siguiente capítulo, que resulta que es ser justo el anterior, a nivel cronológico, conocemos las motivaciones o qué es lo que lleva a ese personaje a hacer el descubrimiento tal o cual. Lo que hace que estemos ante un visionado en ese sentido más activo de lo que suele ser habitual. No se nos da todo mascadito. A nivel de realización jugamos mucho con la steady, con planos de movimiento, lo que hace que sea una película en ese sentido bastante dinámica, a pesar de que sea todo básicamente conversaciones, diálogos entre 2, 3 personajes y poco más. Y tiene en el reparto uno de sus grandes atractivos, sobre todo el personaje de Joan Botey, el rol de gran villano de la función. Es un tipo que arrastra a todos los personajes que están alrededor suyo, que controla y que manipula, y es un personaje, su actitud y su comportamiento respecto al resto de protagonistas son los que al final hacen desembocar unas sorpresas, otras tragedias, lo que sea. Es el personaje que al final, que sin ser el gran protagonista, es sobre el que pivota todo. Es decir, la relación de Petra con el resto de personajes, las motivaciones por las que está o deja de estar en un sitio, el por qué Marisa Paredes en determinado momento hace tal cosa, todo va en torno a la misteriosa figura que supone Joan Botey, que tiene una dicción, una forma de hablar también y de moverse muy, muy particular, que hace que sea un personaje muy, muy interesante para el espectador. Es un tipo que llega a causar mucha antipatía, pero que al mismo tiempo resulta muy, muy atractivo, que resulta muy, muy sugerente. Aquí Rosales consigue que los personajes nos atraigan, que nos llamen mucho la atención y que entremos muy bien en la propuesta que nos propone. Para ser un título de Jaime Rosales, a mí me ha parecido una película bastante accesible. Hay que tener en cuenta también este puntito de culebrón venezolano que tiene, de culebrón que podemos ver en canales como Nova, en la sobremesa en Televisión Española y demás, donde ocurren un montón de cosas. Cada 2x3 se nos presenta una nueva versión de la historia, un nuevo acontecimiento que supone un terremoto para todos los personajes. Este puntito de culebrón, como digo, está muy presente en la peli. Algo que también ocurría mucho en lo que es el cine más clásico. Pero al mismo tiempo tiene esta forma de narrar y de utilizar el lenguaje más contemporánea, más artística, por si queréis decirlo, o más elitista, o más pedante también. Es decir, que cualquiera de las acepciones me vale. Y se forma un equilibrio bastante peculiar, bastante curioso. Pero como digo, en general resulta bastante accesible, teniendo en cuenta este tono, y que luego, como suele suceder en el cine de Rosales, siempre hay momentos de quedarse boquiabierto, porque
uno dice, ¿a cuento de que el personaje hace tal cosa o reacciona de tal manera? Ese punto de asombro casi surrealista está también presente aquí, con lo que vuelvo a lo que decía al principio. A pesar de los retos, a pesar de cómo pueda mutar el cine de Rosales de una película a otra, hay elementos clave que siempre están ahí y que lo hacen muy identificable. Y todo esto lo tenemos. Así que esa fama de Rosales tampoco os ahuyente de ir al cine y si no, poder ver a Bárbara Eleni y Marisa Paredes, dos de las grandes musas de nuestro cine, compartiendo plano y derrochando su talento, es algo que merece la pena ser visto. Así que si, por ejemplo, antes comentaba en Animales sin collar que era una propuesta que nos podíamos saltar fácilmente, sí creo que esta es una propuesta. Si sois un público más curtido y más valiente también, que huís de los convencionalismos puros y duros, vais a encontrar elementos muy, muy interesantes dentro de Petra. Bueno, la semana pasada se pudo ver en Sitges la película Bocadillo, dirigida por Wismichu, que como sabréis es el nombre de guerra del youtuber Ismael Prego. Ha sido una cuestión polémica en la que queremos hacer un pequeño inciso y queremos comentar con vosotros, porque no deja de ser curioso cómo, más allá de todo lo que quiere demostrar el creador que está detrás de esta propuesta, el hecho de que cuente con el respaldo de un festival como el Festival de Sitges es algo que a mí precisamente no me termina de cuadrar. Anticipándonos a grabar esta pieza que vais a escuchar ahora de manos de Alex Manzano, hemos intentado ponernos en contacto con Sitges, hemos escrito al departamento de prensa del festival, hemos intentado mencionar en Twitter al director, a Ángel Sala. Evidentemente todo el mundo estaba muy ocupado, no han querido decir nada, no han querido respondernos y básicamente hasta el día de hoy no hay nada oficial comentado por el festival. Yo creo que no tiene pinta de que se vayan a mojar, quién sabe. Como digo, voy a dar paso ahora a Alex Manzano porque tiene argumentos muy válidos que exponer y que compartir con vosotros. Podemos estar o no de acuerdo con lo que va a decir. Yo personalmente me implico en ello y creo que Sitges no es el marco para poner en práctica este tipo de ideas. Yo he estado varios años ya en Sitges. Puedo deciros que es un festival en el que te lo puedes pasar muy bien, pero en el que depende muchísimo la elección de las películas que hagas, porque no se puede ver todo, evidentemente, y depende, como digo, muchísimo tu actitud y el resultado final de ese Sitges para ti va a ser positivo o negativo dependiendo de lo que hayas visto, de las pelis que hayas elegido. Y claro, la elección muchas veces se hace a ciegas. Yo me he encontrado en la situación de tener que verme un montón de trailers para comprar las entradas de manera anticipada, porque evidentemente es un riesgo muy grande llegar allí e intentar ver algo sin haber comprado tu entrada de manera anticipada. Y me pongo en el lugar de aquellos que quisieran disfrutar del producto de este buen hombre y se encontraran con la broma, ¿no? Con el troleo que se han marcado, sí, para demostrar una serie de cosas, para dejar clara una posición, pero en mi opinión forzando. O sea, no se puede decir, como dice Wismichu en el último vídeo que ha hecho público, en el que explica esta broma, por qué existe, por qué han hecho esto y sobre todo qué es lo que había detrás, porque se supone que está haciendo un documental que intenta exponer que hoy en día tener no sé cuántos seguidores supone mucho más de cara a la sociedad que tener unas virtudes palpables y reales, ¿no? Y eso es así, pero eso ha sido así toda la vida. El hecho de ser alguien notorio, alguien con fama, le ha abierto las puertas mucho antes a algunos que a otros que realmente lo merecían. Entonces, que en 2018 Wismichu quiera demostrarnos que con su número de seguidores llega más lejos de una manera injusta, él lo pone de manifiesto. Él explica en el vídeo que él lo que quería era demostrar que incluso habiendo gente muy válida por ahí, él ha sido capaz de llegar más lejos porque la sociedad es muy injusta. Es lo que intento extrapolar, ¿no? de su explicación. Insisto, no sé si hace falta que venga él a demostrarnos algo que ya sabemos. Quiere con esto dar un toque de atención a su generación y hacer de alguna manera que piensen antes de actuar, antes de comprar una entrada para una película de la que no se había visto ni un tráiler todavía. Bueno, me parece bien, pero yo pienso que se puede evangelizar de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta que tienes un canal con más de 7 millones de seguidores
yo creo que esa es la ventana que podría haber utilizado para hacer llegar su mensaje, ¿no? Y sin embargo ha querido salirse del marco que le brinda YouTube e ir mucho más allá, hacer ruido mucho más allá, para salir y tener acceso a medios de masas, medios de comunicación mucho más amplios. No lo sé, quizá esté equivocado, ¿no? Pero posiblemente todo este ruido que ha hecho fuera de su hábitat natural, posiblemente tenga algún objetivo, ¿no? Que no esté compartiendo todavía con nosotros. Pero vamos a escuchar la opinión de Alex Manzano, ya que Alex primero pertenece a la generación de Wismichu. Yo creo que es alguien que está más habituado a lidiar con estas nuevas personalidades. Es algo que le es más cercano que quizá los que ya tenemos una edad y hemos visto que este fenómeno crecía ante nuestros ojos sin saber muy bien de dónde surgía. Pero sobre todo Alex es una persona que está habituado a moverse en los festivales de cine y sobre todo es alguien con unos intereses, alguien que se ha cultivado a nivel personal en el mundo del arte. Él es historiador del arte y por lo tanto tiene una base que le permite juzgar desde un punto de vista científico, si me permitís el adjetivo, cualquier cosa que se le ponga por delante, ¿eh? Siempre con su criterio, pero insisto, con una base que es más difícil que cualquier otro pueda aportar, ¿no? Así que ya, sin más, vamos a darle paso. Y bien, esta semana Papá Matt me ha dado voz para la que creo que va a ser mi intervención más seria y probablemente la que para mí sea la más importante en Scanners, porque ahora mismo junto a mi Twitter es donde más alcance puedo tener y Matt lo sabe que llevo desde que todo esto que de lo que hablar ahora aconteció hablando del tema en redes y demás, lo he ido comentando con él y bueno, me parece algo importante. Ahora veréis por qué. En el pasado Festival de Sitges, el sábado precisamente, se estrenaba en una proyección especial una película que se llamaba Bocadillo. La dirige y protagoniza y guioniza Ismael Prego, conocido como Wismichu, que es uno de los youtubers de habla hispana más importantes del mundo entero. Vale, pues bueno, pues este chico al parecer había anunciado hace unas semanas que había rodado una película y bueno, pues que el Festival de Sitges se la había cogido. Y aquí es donde aparece el primer debate que yo voy a zanjar rápido, que es, personalmente creo que a los festivales no les vienen mal estas cosas porque acercan a un público que nunca se pensaría ir a un festival. No les que acerque, sino que le da la opción de ir directamente, porque además este era un pase para público. Era un único pase. Había un debate, que si sí, que si no, que si tal. Es cierto que quita un hueco a otras proyecciones, pero bueno, ya sea mejor o peor, pues al final eso es publicidad para el festival y el festival probablemente vaya a salir en la televisión simplemente por eso, porque además ya sabéis la manía que tienen los medios de comunicación a los youtubers. Hasta aquí, todo bien. ¿Qué sucede? Que llegó el día de la proyección, hay una rueda de prensa y demás, pues lo tradicional. Lo único que a mí aquí hubo una cosa que me chocó, pero que creo que si se funciona así. La rueda de prensa fue antes de la película, que eso no es lo normal, es que haya un pase de prensa y luego la rueda de prensa para que la gente que va con la película fresca haga preguntas, etc, etc, etc. Pero bueno, empieza la película y por lo visto la película estaba compuesta por un chiste repetido en bucle. Que era algo así como, quiero un bocadillo, un sándwich vegetal, un sándwich con pollo, no, vegetal, de atún. Bueno, pues una tontería que encima, si me dices que el chiste funcionará, pues oye, bueno, pero que ni eso. Y hay que especificar bien lo del bucle. El bucle no es, digamos, como un corto de 1 minuto, 2 minutos, no. Se filmó toda la película, los 75 minutos, no hay imágenes repetidas como tal, sino que es todo rodado, porque hay cambios de camiseta, de atrecho, de repente se cambian los personajes, porque lo del bucle no había quedado claro del todo. Entonces, claro, imagínate, tú estás en ese pase y por lo visto la gente empezó a chillar, empezó a insultar. En Twitter hay gente que estaba grabando en la sala cómo estaba funcionando aquello. Wismichu salió de la sala, que lo normal es que en una Premier Mundial el equipo se quede en la sala, y puso un tweet que era: mi película sois vosotros, o algo así. Que por cierto, toda la presentación estaba siendo grabada de una forma muy sospechosa. De eso sonaron las alarmas, porque ya esto empezaba a sonar a troleo del bueno. Un troleo de Wismichu, un troleo del festival propiamente dicho. Y lo peor de todo es que estaban jugando con dos cosas. Una, con el dinero de la gente, que aunque la entrada ya cuesta 4,50, eso para mí es dinero, porque ir a un festival no solo supone la entrada. O sea, bueno, a lo mejor si está en tu ciudad sí, pero imagínate cuando vamos nosotros, ahí hay dinero. Y luego también el espacio, quiero decir, había alguien en ese momento cuya película no estaba siendo proyectada en pro de esto.
Total, que ya empezaron a unir hilos cuando se habló de un cartel que había en la puerta que decía que cuando entrabas a la sala accedías a que tus reacciones fueran grabadas para un documental. Que claro, tú lees esto y no le das importancia porque puede ser simplemente algo promocional de la película. ¿Cuántas veces hemos visto películas de terror que las han anunciado filmando reacciones? Es que es lo más normal del mundo. Y yo puse un tuit que era: lo de Bocadillo y Wismichu sí que es superar los límites del humor. Eso sí que es una broma fuera de contexto. Y me lo retuiteó Carlo Padial, un director, un cómico, que hizo la película esta de Algo muy gordo con Berto Romero, que engañaron a la prensa haciendo creer que estaban rodando una película y al final la película era el making of de la película falsa, algo así. Está en Netflix esa película por si alguien la quiere ver. Total, que aquello desbarró. A mí me dejó flipado cuando vi lo que era. Y se descubre que Carlo Padial, este señor, está compinchado con Wismichu y por ende con el Festival de Sitges, porque la idea era proyectar Bocadillo, filmar las reacciones y todo el proceso de creación y del tránsito de la película para hacer un documental que dirigía el propio Carlo Padial. Entonces aquí a mí me vuelven las preguntas acerca de la ética de todo esto y de dónde está el límite, una vez más, coño, de lo ético, ¿no? Pero bueno, dejemos que esto avance, tal. Y ya se empiezan a leer en Twitter reacciones que ya me cabrean especial. Si a mí me cabreó todo desde el principio pensando que había alguien que no estaba exponiendo su película, cuando yo empiezo a leer reacciones a lo del documental este, que me parece la forma menos ética de hacerlo, también os digo, cuando hablo con uno de los productores de la película, que es amigo casi, o sea, es un colega, y me lo defiende y sabe que yo no, y ya empiezan a entrar en juego palabras como obra de arte, performance, postcine y cosas así, es cuando ya me cabreo del todo. Porque yo entiendo esto como una gamberrada que en su contexto hubiera funcionado. Creo que mi tweet, y aquí me estoy echando flores sobre mí mismo, es bastante sabio porque si os dais cuenta, hablo de límites del humor y hablo del contexto. Yo soy una persona a la que le encanta el humor negro, soy una persona a la que más de una vez me ha tenido que recortar algún comentario fuera de lugar y que alguno que no me ha recortado me lo han recriminado aquí en los comentarios y ojo, me parece bien. Pero creo que el humor negro es algo, y esto lo dijo muy bien Ignatius hace unas semanas en La Vida Moderna, es algo que funciona en un contexto. Un chiste de judíos funciona en un contexto. Una broma como la de Wismichu funciona en un contexto. Y su contexto no es un festival de cine, porque un festival de cine es un lugar donde se exhiben películas para su compra, venta y sobre todo para impulsarlas porque tienen más dificultad de cara a un circuito comercial. Lo que tú no puedes, es un lugar donde va muchísima gente a trabajar, es hacer esta clase de bromas. La gente de Película, que es un programa de Radio Nacional de España presentado por Yolanda Flores, hizo un comentario así como: me parece una tomadura de pelo a los medios de comunicación, les hemos cedido tiempo en nuestros espacios. Porque claro, tú al final vas y que esté en una película de Wismichu es algo importante por lo que decía antes. Es un tío que tiene muchos oyentes, es un tío que tiene muchísimos seguidores, etc. Entonces al final eso a ti te va a ayudar como medio de comunicación a que te escuche y te conozca más gente. Y me parece normal que hagan eso, pero esto todo es muy gracioso. ¿Qué pasa? Que ya no metemos en temas de performance. Y aquí ya Wismichu reveló la verdad, primero en La Resistencia, que es el programa de Movistar Plus con Broncano, que es un programa que a mí me encanta, donde empezó a comparar su obra con The Room y con The Rocky Horror Picture Show. Que yo digo, hostias, primero qué osadía, ¿no? Sobre todo de cara a The Rocky Horror Picture Show, que más allá de ser una película muy asentada en la cultura popular, es una obra cuyo fenómeno nace después, quiero decir, y que aparte que es una película brillante, cinematográficamente es una película muy buena. Y cuando Richard O'Brien y James Arman planifican The Rocky Horror Picture Show a partir de la obra de teatro de Richard O'Brien, que era Rocky Horror Show, en ningún momento se piensan que en un futuro ellos van a llenar cines donde la gente va a ir a gritar, va a ir a responder a la película, se va a crear un guión de participación, etc. Nunca. Y la magia de la película probablemente esté ahí. Cuando se hace The Room recibe eso porque es una película malísima y la gente prefiere tomársela con humor. Y con el tiempo se ha convertido en una obra de culto de lo mala que era. Pero Tommy Wiseau, y eso se ve muy bien en The Disaster Artist, planificó The Room como una película buena. Él pensaba que estaba haciendo la gran tragedia americana. Y creo que eso es lo interesante. Lo que no puedes es compararte con estos fenómenos que son totalmente posteriores, que al final lo que han generado es un legado anecdótico, casual y coño, al final positivo para estas películas. Y luego ayer subió un vídeo Wismichu a su canal que he visto para hablar aquí, donde ya se metía en términos como performance, en términos como que es obra de arte. Y aquí es donde ya exploto. A mí
me parece muy bien que se innoven cosas, que nos inventemos nuevas formas de ver el cine y demás. De hecho, soy una persona muy poco carca en ese sentido. Este señor, al decir que lo que ha hecho es una performance, creo que no entiende muy bien o no se ha planteado en buscar ni siquiera en Wikipedia lo que es una performance. Porque él habla de performance porque es un lugar donde interviene el público. No. En la performance el público no interviene. La performance tiene un carácter, para empezar, de improvisación muy importante. Evidentemente tú tienes una base, pero también tienes que dejarte un poco guiar por lo que es el espacio, etc, y por lo que en ese momento intuyes. Y no involucra al público. Entonces ya hablamos de happening, que es otra cosa. Lo que tú has hecho es una broma. Entonces no intentes darle una trascendencia a lo que tú has hecho, que es una tontería. Porque es una tontería, lo siento, es una tontería. A través de recursos como eso, la performance, la obra de arte, el no sé qué. Y luego a raíz de todo esto han salido defensores de la obra que son pseudointelectuales, y lo siento porque aquí hay gente a la que yo tengo bastante aprecio, pero me parece que hay mucha pseudointelectualidad ahí, que han hablado eso, de lo mismo, de performance, de una obra de arte, la relación entre la obra y el público, bueno, cosas así. Que yo puse un tuit también que a mucha gente le pareció muy pedante, que hablaban de teoría de la percepción, y yo cuando hice mi TFG, que aún no está acabado porque soy muy mala persona, ya si alguien lo quiere leer cuando lo acabe yo se lo paso, primeras 7 páginas de mi TFG son teoría de la percepción. Entonces lo que no puedo consentir es que es una materia que he tenido que leer muchísimo para escribir un TFG sobre ella, y que he visto que es muy complicada y que a veces que era tan abstracto lo que se hablaba que no lo entendía, ni yo mismo, ni yo solo podía entenderlo leyéndolo. Lo que no puedo consentir es que ahora llegue y me digan que no, que es que esto redefine la relación entre obra-artista, etc. No puedo, lo siento, pero no puedo. No, porque esto no funciona así. O sea, no es una cuestión tan sencilla como llegar y hacer una bromita a la gente. O sea, y me resulta triste que se banalice de esta forma. Y esto llevó a hacer comparaciones con artistas como Lars von Trier o Michel Haneke o incluso Lanthimos, que son famosos por ser muy provocadores en sus obras. Y yo me voy a una cosa que hizo von Trier después del pase de Melancolía. En la rueda de prensa de Cannes dijo que él admiraba la obra de Hitler. Y bueno, es claro, imaginaos la que se montó, que es normal. Quiero, por favor, que nos planteemos por qué hace eso. Para empezar, es Lars von Trier y es una persona que tiene una carrera demasiado asentada como para hacer tonterías así. Y esto no es algo que diga yo, esto es algo que lleva diciendo la teoría del arte desde el dadaísmo, desde el momento en el que a alguien se le ocurre poner un zapato en un museo y decir que es arte. ¿Por qué es arte? Pues porque lo ha dicho él. ¿Y quién es él? Este artista. Y esto podéis estar más o menos de acuerdo, pero en el mundo del arte funciona así. Es decir, yo me estoy limitando a la realidad, no estoy dando mi opinión sobre este tema. Entonces, Lars von Trier llegó en su momento, hizo esto y se lo puede permitir. Pero, aparte, tenía mucho sentido que dijera eso en ese momento. Porque acaban de ver Melancolía, que es una película cuya base, cuyos referentes son el romanticismo alemán, que es algo que Hitler tomó como base de su ideología, transformándola a su manera, evidentemente. Entonces creo que en ese contexto tiene mucho sentido eso. Es una broma de mal gusto, lo es, pero su contexto era ese. Ese era el contexto de la obra. Que Haneke ahora muestre una violación en una película, no, hay algo que le lleva a eso. Hay una carrera por delante que lleva a que en una película suya pueda filmar lo que le dé la gana porque es Michel Haneke. Y por otra parte, lo que ha hecho Wes Mitchell no tiene absolutamente nada que ver con esto y con el mundo del arte. No, es una gamberrada y ya está. Entonces, no comparemos, porque ahora resulta que está mal que existan cineastas como estos por temas de morales y demás, y sabes que yo soy el primero que muchas veces cuestiona moralmente una obra, porque creo que es importante. ¿A dónde voy también con esto? Y ahora voy a darle ya la última vuelta, para que sepáis a dónde quería llegar con este discurso, que quería llegar a algún sitio. Últimamente estoy viendo tantos comentarios positivos como negativos hacia mí, yo me los leo todos si no me los pasa Matt. Quería hacer esta intervención más allá de porque necesitaba decir esto, porque han tocado el mundo del arte, han tocado el mundo del cine, que son las dos cosas que yo creo que más valoro en este mundo. Quiero que de ahora que me habéis escuchado hablar sosegado, tranquilo y con un discurso serio y creo que bastante elaborado, entendáis lo que hay detrás de mis críticas y que entendáis que mi forma de hablar está en otra realidad. Soy muy consciente del personaje que hago, soy muy consciente del tono en el que hago la crítica, soy muy consciente de todo. No voy a decir todo lo que digo porque a veces Matt me dice esto y digo, joder, ni me acuerdo porque soy bastante espontáneo. Pero soy consciente de que cuando hago crítica en Scanners y a veces en La Noche Americana y demás, estoy un poco jugando en otra realidad. Y eso no quiere decir que sea mejor, ni peor, ni que no me tome en serio, ni nada. Simplemente que me gusta un poco salirme del tono
de lo que es la crítica seria, porque a mí aquí me gusta más jugar y planear por otra realidad, porque creo que es el sitio y bueno, que lo puedo permitir. Con esto no estoy pidiendo que a quien le caiga mal le tenga que empezar a caer bien ni demás, simplemente creo que he hecho probablemente el discurso más humano y personal que he podido hacer aquí en Scanners, y me parecía guay llevármelo a este terreno para aquellas personas que no entienden bien mi tono o que creen que soy muy chulo, muy sobrado, etc, etc, etc. Soy muy consciente de ello, me gusta jugar con esa ambigüedad, y también me gusta un poco eso, que el oyente diga, ¿esto va en serio? ¿Esto no va en serio? Porque le pasa hasta a mis amigos. Pero con esto ya os digo que quería que vieseis que de verdad me interesa mucho el cine, que amo muchísimo el cine, y que hay cosas como estas que me las sé tomar en serio y que me las planteo desde un punto de vista ético, estético, etc, etc, y que no me gusta que jueguen con nosotros, y creo que en este caso lo han hecho. Bueno, precisamente al hilo de este comentario de Alex, vamos a pasar ahora a vuestros comentarios, los que nos dejabais en el programa de la semana pasada, donde, aparte de hablar de First Man y de La sombra de la ley, entre otros títulos, comentábamos esas críticas que nos habían llegado, ¿no?, acerca del estilo que utiliza Alex Manzano en sus reseñas, de las que habéis tenido hoy un par de raciones. Juan López Taruella nos decía, pues a mí Alex Manzano me encanta, para gustos los colores, y es que es lo que yo venía a decir la semana pasada, y es que entiendo que haya gente a la que no le guste el estilo de Alex, pero me consta que hay mucha gente que sí conecta con su estilo. LB nos decía que estaba 100% de acuerdo con la reseña de First Man. Recordad que básicamente los argumentos de Alex Manzano era que no le interesaba la carrera espacial y que por lo tanto una peli de 2 horas y 20 se le hacía muy larga e innecesaria. Y por otro lado, Dani Lobato decía que sí le gustaba mucho todo lo relacionado con el espacio, aunque entendía que el personaje que interpretaba Ryan Gosling era un poquito duro, era complicado. Yo puedo deciros que la he visto el fin de semana y la he disfrutado mucho. Al contrario que mis compañeros, yo creo que mi reseña estaría un poquito más alta. No voy a haceros ahora una crítica de First Man, no viene al caso, pero sí me gustaría trasladar mis opiniones. Es una cinta que me ha gustado, pero que no voy a querer volver a ver, porque es muy deprimente. Está continuamente utilizando las claves del cine de terror para contarnos un hecho histórico, que es la llegada del hombre a la luna, ¿no? Se centra en el drama personal y humano de Neil Armstrong y utiliza ese drama para hacernos llegar hasta el final, ¿no?, con ese arco que atraviesa el personaje, un personaje cerrado, emocionalmente incapaz de expresarse, ¿no? Y eso nos queda claro en muchos momentos, y sobre todo creo que la interpretación de Ryan Gosling precisamente es genial en ese aspecto, porque nos está dando un Neil Armstrong que es una máquina, que es un hombre frío y calculador, emocionalmente no sabe responder, ¿no? Es lo que creo que Ryan Gosling transmite de una manera muy acertada. Yo insisto, la película me parece una virguería, técnicamente me parece muy chula cómo es capaz de transmitir el horror que supone, pues, ser lanzado a no sé cuántos kilómetros por hora para ponerte en órbita en lo que es una lata de sardinas. Y creo que transmite muy bien el hecho de cómo esta gente viaja en un vehículo hecho a mano por otro ser humano. Quiero decir, no está viajando en una nave espacial diseñada por extraterrestres, está metido en una cosa de hierro, con remaches, con fallos, con errores, ¿no?, como bien nos cuentan. Y de hecho, bueno, todas las tragedias que tienen lugar en el periodo de tiempo que se comparte con nosotros en la historia de First Man, bueno, pues es que para mí es eso, es una auténtica película de terror que te pone en lo peor siempre y que estás continuamente esperando que palme a alguien. Es terrorífico realmente. Por lo tanto, insisto, a mí es una peli que me ha gustado mucho, pero puedo entender que no esté funcionando en taquilla porque es una bajona, es muy deprimente, a pesar de que la última parte sea magnífica y sea espectacular. ¿Qué ocurre? Esta película está rodada en formatos más tradicionales, incluso en 16 milímetros, durante gran parte del metraje, y ya lo que sería la resolución final, lo que podréis entender que es la llegada a la luna, evidentemente, de repente pasa a IMAX. Está rodada en un formato brutal que nos da esta visión espectacular de la luna y de la llegada del hombre a la misma. ¿Qué ocurre?
que si no lo ves en IMAX, pues te quedas con la misma pantalla que has estado viendo durante toda la peli, y el hecho de que no haya tanto grano como en la primera parte de la cinta, el hecho de que la imagen sea mucho más limpia y más nítida, es algo que de verdad no te vas a dar cuenta, a no ser que tengas el ojo entrenado y que trabajes en algo audiovisual. Y por lo tanto, ese cambio, esa espectacularidad que se le presupone a la llegada a la luna, para mí quedó muy forzado, ¿no? Porque hay un momento en el que hay una panorámica de la luna y suena un chan, ¿no? La música crece, se sube, y yo dije, esto no viene a cuento. Pero claro, ahora entendiendo que esa parte está rodada en IMAX y que en una pantalla IMAX aquello crece y se hace enorme, pues entiendo que tenga más sentido, ¿no? Bueno, pues esa era mi opinión concentrada de la película de Damien Chazelle. César Eduardo Ardiles nos hace su habitual resumen, pero comienza contándonos que en su país de origen esto de sacar la vela verde es lo mismo que criticar o insultar a alguien. Dice que sobre Ha nacido una estrella le ha parecido muy larga y pesada, pero le ha gustado mucho la música y la actuación de Lady Gaga. Bradley Cooper lo hace decente con su interpretación y le ha cantado la banda sonora y la canción I'll Never Love Again, que le hizo llorar literalmente a media sala. Dice porque eso era la ocupación de donde vio la película en la función de las 6:20. Dice que por la cantidad de gente que había allí a esas horas, solo puede teorizar sobre que la gente quiere ir al cine a ver las miserias de otros cuando ya tienen suficiente con las suyas propias. Y hablando de miserias, dice, nos pregunta nuestra opinión sobre Bocadillo, opinión que ya has podido escuchar. César, nos hemos adelantado a tu pregunta. Dice que, si no recuerda mal, Ángel Sala ha tenido otros años problemas también con la organización del festival, por lo que no le sorprende que haya sido tan irresponsable de dejar que estas cosas terminaran así, ¿no? Incluso con amenazas de demanda. FAFJ dice que a él le gusta mucho el programa, le encanta que sea coral y que las opiniones no sean idénticas entre unos y otros colaboradores. Alex Manzano es un crack y quiere que siga así como es. Adrián dice, una pena no escuchar la crítica de Alex Manzano antes de haber visto First Man. Dice que coincide plenamente con su opinión. Un rollazo de peli. Solo recomendada para la gente a la que le gusta ir al cine a echarse una siesta. Un abrazo y gracias por el programa. Bueno, Adrián, ya me has escuchado. Yo lo pasé como el culo viendo First Man. Lo pasé fatal, pero precisamente no me dormí. Y llevaba una semana muy mala y yo pensé, después de escuchar a Alex y a Dani, que me iba a echar una siesta. Y no pude, no fui capaz. La película me tuvo acongojado durante toda su duración. Héctor Torres Ruiz dice que ya se ha puesto al día con nuestros podcasts. Madre mía, pues menuda tarea titánica. Dice que también ha visto Ha nacido una estrella y le ha gustado mucho. Tiene interpretaciones muy buenas, directas a los Oscar. También dice que como nuestra crítica de La sombra de la ley ha sido un poco tibia, se va a poner al día con series que tiene acumuladas. Aprovecha para mencionar que Maniac le ha gustado mucho, pero eso sí, hay que ir con la mente abierta para experimentar algo distinto. Doy fe, Héctor. Yo, como os dije, en cuanto tenga un hueco, os grabaré una reseña de esa serie de Netflix. Bueno, pues este fin de semana, el dinero de los que hemos ido al cine, de los que me cuento, se ha repartido de la siguiente manera. Ola de Crímenes, la cinta española, se queda en la quinta posición después de estar 2 semanas en cartel con 716.000 euros. Que no está nada mal. Empezamos, la quinta posición empieza bastante alta en cuestión de números. First Man, el primer hombre, en su primera semana se tiene que conformar con la cuarta posición y 811.900 euros. La Casa del reloj en la pared, también de la semana pasada, se queda en la tercera posición con 951.000 euros. Y la segunda posición es para Smallfoot, la cinta de animación de Warner, que con una semana en cartel ha conseguido nada menos que 1.300.000 euros. Y Venom continúa en la primera posición con 1.850.000 euros, que se dice pronto. Esto quiere decir que Venom tiene acumulado en todo el mundo 378 millones de dólares. Esto, como ya dijimos la semana pasada, supone que va a haber segunda parte de manera clarísima. Si por ejemplo comparamos con lo que está haciendo First Man, que ha acumulado 25 millones de dólares en todo el mundo, pues os podéis imaginar, otro de los títulos que comentábamos, La casa con el reloj en la pared, lleva más de 100 millones de dólares en todo el mundo. O por ejemplo La monja, que lleva ya acumulados 359 millones. Así que ahí tenéis franquicia para rato. Si os digo que todavía en el
cómputo global podemos seguir viendo justo en la posición número 15 a la segunda parte de Los Increíbles. Y diréis, ¿pero todavía Los Increíbles sigue dando pasta? Bueno, pues lleva acumulados 1.227 millones de dólares. Así que no desestiméis una tercera parte de Los Increíbles, donde a lo mejor le echan un poquito más de imaginación. Bueno, pues hasta aquí el tiempo que os podemos dedicar. Hay un buen montón de cosas en el horizonte. Concretamente, la semana que viene se estrena La Noche de Halloween, la cinta de David Gordon Green con Jamie Lee Curtis y esa silueta horripilante con la máscara de Mike Myers, de la que os podremos hablar y de la que de hecho vamos a hablar no solo aquí en Scanner, sino también en Efecto Doppler. Os podéis preparar para un Halloween muy interesante. La semana que viene también se estrena Quién te cantará, la nueva película de Carlos Bermud, El fotógrafo de Mauthausen, con Mario Casas, así que habrá también para todos los gustos. Sabéis que a Alex Manzano y a Dani Lobato les podéis encontrar en La Noche Americana, escribiendo de cine, y que yo soy Miguel Ángel Tejero y me podéis escuchar en Campamento Krypton y también los jueves a partir de las 9 de la noche en Radio 3, en Efecto Doppler, el programa de cultura de Laura Barrachina, donde nosotros, los kryptonianos, vamos a hablar de lo que más nos gusta. Os recuerdo que toda la música que escucháis en Scanners está compuesta y producida por Altavista y que ya, sin más, nos escaneamos la semana que viene. ¡Adiós!